Ok. A ver, déjame revisar, que no recuerdo si está en el programa. Dame un segundito. Te lo confirmo inmediatamente. Lamentablemente no está incluido en el programa. Sí, logaritmo no está incluido en el programa. Ahora, de todas formas, si alguien quisiera ver algunas cositas de logaritmo, ahí vamos a ir viendo, dependiendo si es que nos llega a sobrar algún tiempecito o algo. Vamos a podríamos ver hacer una sesión si es que nos sobra tiempo, o si quieren les puedo hacer incluso una sesión extra, yo no tengo problema. Claro, es que de por sí no es que lo sean, pero sí van muy de la mano con las potencias, ¿sí? Entonces, digamos, típicamente uno resuelve la ecuación, entre comillas, resuelve la ecuación, por ejemplo, 2 elevado a 4 igual a x, ¿sí? Porque eso es lo que uno hace cuando uno calcula algo. En el fondo resuelve una ecuación, donde la incógnita en este caso es el resultado de la potencia, ¿cierto? Con las raíces ocurre que finalmente nuestra incógnita ahora está dentro de la potencia, pero está de la forma, digamos, x elevado a 2 igual a 8, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí uno define, digamos, la raíz para poder resolver eso. Y los logaritmos es cuando la incógnita está arriba en el exponente, ¿sí? Entonces resolver algo del estilo 2 elevado a x igual 5. Para poder resolver eso, lo que necesitamos es hacer uso justamente de los logaritmos, ¿sí? En el fondo hacerse la pregunta, ¿a cuánto tengo que elevar a 2 para que me dé 5? ¿Sí? Y eso es el logaritmo en base 2 de 5. ¿Sí? Entonces, todos esos conceptos van muy de la mano, ¿sí? Y por lo que veo en el programa de todo esto no está incluido, pero si nos queda algún tiempecito, podríamos, eh, podríamos darle una vuelta, ¿sí? Que claro, a la larga ocurre, yo creo que con la función exponencial y con el logaritmo, ¿sí? Eh, ocurre este efecto que ya hemos mencionado muchas veces, ¿sí? Que finalmente todas las propiedades que tienen se enseñan como recetas, lo que hace que después finalmente se olvide de manera muy sencilla, ¿sí? En cambio, cuando uno ya logra entender el origen de esas reglas, eh, es mucho más difícil que se olviden, ¿sí? O sea, yo las reglas de logaritmo no me las aprendí en sí de memoria. Yo no soy mucho de aprender de memoria, ¿sí? Yo tengo súper mala memoria para aprender cosas, ¿sí? Pero las cosas me quedan muy grabadas en la cabeza una vez que haya visto de dónde se originan, ¿sí? Quizá no comprender al 100% el origen, pero sí haberlo visto al menos, ¿sí? Y eso me ayuda bastante más a retener, ¿sí? Y yo encuentro que no es una cuestión que me pase solo a mí, yo siento que es parte esencial del aprendizaje en cualquier rama, ¿sí? Como que es mucho más fácil, digamos, mantener en la cabeza la lógica del por qué, y de esa forma mantener digamos, la consecuencia o el resultado, que simplemente memorizar esa consecuencia o resultado, ¿sí? No sé, en lo personal. Ok, sí, pero podríamos darle un tiempo al logaritmo si es que nos sobra alguna sesión por ahí, ¿sí? Ok, ¿estamos listos? ¿Le echamos para adelante nomás? Entonces, como les decía, hoy día ya vamos a pasar a un tema que está, digamos, eh, muy asociado al tema de las potencias, y que de hecho a mí me gusta verlo no tanto como una nueva operación, el cálculo de raíces, sino que a mí me gusta verlo como que es simplemente más cálculos de potencia. La única diferencia es de la manera en que
que están formadas estas potencias, ¿sí? Entonces, a ver, partiendo de lo más básico, ¿sí? Que son las dos raíces más comunes que aparecen, que son la raíz cuadrada y la raíz cúbica, eh, son cosas que aparecen naturalmente en geometría, ¿sí? No son invenciones que salieron de la nada, sino que aparecieron, digamos, como una forma de solucionar cierto tipo de problemas, ¿sí? El caso más clásico es la utilización del teorema de Pitágoras, ¿sí? Que tenemos un... voy a aprovechar que ahora sí tengo la, la pizarrita conectada. ¿Ven el fondo negro donde voy a escribir, cierto? Para asegurarme que haya compartido, no la aplicación, que haya compartido la pantalla completa. Ya, espectacular. Me hubiera gustado a mí que todas estas diapositivas hubiesen estado así con un fondo negro también, hubiesen estado como en contraste. Siento que es más liviano para la vista. Entonces, finalmente, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Así como recuerdo. A la larga, lo que tenemos es un par de líneas, ¿sí? Donde acá se forma un ángulo de 90 grados y tenemos esto acá, que es lo que conocemos como un triángulo rectángulo. Entonces la idea es que si yo le pongo nombre a estas tres medidas, que serían los dos catetos, los dos lados que son, digamos, perpendiculares, y a la hipotenusa, entonces el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual siempre al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué pasa si yo tengo una mitad de un cuadrado, donde yo sé que cada uno de sus lados vale 1? Entonces, necesariamente, esto me dice que el valor de la hipotenusa de esa figura cumple que al elevarse al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y por lo tanto esto nos da 2. Entonces, la pregunta que uno se hace ahí entonces, bueno, ¿cuál es aquel número que al elevarlo a 2 da 2? ¿Sí? Y hay una demostración, de hecho, que indica que cualquier número que cumpla esta propiedad, o sea, el número que cumple esta propiedad, no puede ser un número racional. O sea, no lo puedo escribir como fracción. ¿Sí? ¿Conocen esa demostración? Que yo encuentro que es súper interesante porque finalmente uno podría pensar, ¿por qué estoy escribiendo el número como raíz de 2 si quizá lo puedo escribir como alguna fracción? ¿Por qué no lo puedo escribir como fracción? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Alguna vez hicieron ustedes esa pregunta? Claro, tiene infinitos decimales y que no cumplen ningún ciclo, ¿sí? No tiene periodo, ¿sí? Pero en principio yo no sé eso, ¿sí? Entonces, de hecho hay una forma que me demuestra, me deja clarito que este número de acá, el número X que cumple esto de acá, no es una fracción, ¿sí? No sé si quieren que lo veamos así como a grandes rasgos, es un truquito bien simpático, encuentro yo, ¿sí? Y que ustedes más de alguna vez van a tener que ocupar. No sé, díganme ustedes, porque si no puedo seguir simplemente no tengo ningún problema. Es algo de ese... Es que, claro, o sea, finalmente ahora yo sé que la solución de esto es la raíz de 2, pero podría ser que esta raíz de 2 sea, no sé, voy a decir una tontera, 37 veinteavos, por decir algo. ¿Sí? Ya, veamos. Y esto es lo que van a ver ustedes en sus cursos, sí, que son procedimientos de demostración. Hay una cuestión que se llama reducción al absurdo, que es suponer lo contrario de lo que yo quiero demostrar y llegar a alguna cosa que es contradictoria, algo que no tiene sentido. Entonces la única opción es que lo que yo supuse en realidad no era verdadero, era falso. Entonces, eh,
y eso me lleva a lo que yo quiero. Entonces, si X fuese racional, ¿sí? Entonces voy a suponer eso, voy a suponer que un número racional, que se puede escribir como fracción. Entonces, lo escribimos como fracción, porque sabemos que los números racionales son las fracciones, ¿sí? Entonces lo voy a escribir como P partido Q, ¿sí? Donde, y aquí vamos a usar conceptos previos, donde P y Q verifican que el máximo común divisor entre los dos es 1, ¿sí? Y este concepto también lo mismo, en el fondo estoy hablando que lo escribo como una fracción, pero esa fracción ya no la puedo simplificar más, ¿sí? Es una fracción que está simplificada al máximo, ¿sí? ¿Se entiende esa idea de ahí? Bueno, pero yo sé que si tomo ese número X y lo elevo a 2 me da 2, entonces, como X es igual a P partido en Q, lo que voy a tener es que P elevado a 2 dividido Q elevado a 2 tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Me siguen? Sí, finalmente todos estos pasos son súper sencillos, pero es importante que en el fondo que se siga la lógica, que cada uno de los pasos que estoy haciendo en realidad es verdadero. O sea, es un paso lógico que voy haciendo hacia adelante, pero que es completamente correcto. No estoy haciendo nada extraño entre medio. ¿Sí? Entonces, así, si yo despejo de cierta forma, claro, estoy suponiendo que X es una fracción. ¿Sí? Alguna fracción, no sé cuánto vale P, no sé cuánto vale Q, pero estoy suponiendo que X es una fracción, ¿sí? Porque estoy asumiendo que X es un número racional. ¿Sí? Y a partir de ese supuesto, que yo ya sé que es falso, pero voy a demostrar que no lo es, ¿sí? Suponiendo que X es racional, voy a llegar a una contradicción, voy a llegar a alguna cosa que no tiene sentido. ¿Sí? Y por lo tanto, la única forma de que eso ocurra es que lo que supuse al principio no era verdadero. ¿Sí? Porque voy a llegar a algo que es mentira y nosotros sabemos que la matemática, si está bien hecha, pasan puras cosas verdaderas. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es decir que P al cuadrado es igual a 2 veces Q al cuadrado. ¿Sí? Si se fijan acá, lo único que hice fue de cierta forma como despejar, hacer un despeje, hacer este Q cuadrado multiplicando. Hasta ahí. ¿Todo, todo de acuerdo? ¿Sí? No sé cuánto vale P, cuánto vale Q, pero si es que X se puede escribir como fracción, entonces se tiene que cumplir esto de acá. Pero fíjense, ¿qué me está diciendo esto? Esto significa que P al cuadrado es un número par, ¿sí? Porque P y Q son enteros, ¿sí? Entonces, independiente de los signos que tengan, Q cuadrado es positivo, es un número entero positivo, es un número natural, ¿sí? Y que lo estoy multiplicando por 2, así que el resultado es un número par, ¿sí? El resultado de esta multiplicación. Y como eso es lo mismo que P cuadrado, entonces P cuadrado es un número par, ¿sí? 28, por decir algo, ¿sí? Por decir alguna tontera, ¿sí? De hecho, 28 no sirve. 50, ¿sí? Porque un número es 2 multiplicado por el cuadrado de algún número entero, ¿sí? Pero entonces P cuadrado es un número par. Ahora yo les hago una pregunta. Si yo tomo un entero cualquiera, supongamos que es impar. Si tomo un natural impar y lo multiplico por sí mismo, ¿el resultado es un número par o un número impar? Si tomo un número impar y lo multiplico por sí mismo.
impar por impar siempre me da impar. ¿Sí? Y pensémoslo de esta forma. Los números pares, la gracia que tienen es que en su factorización prima tienen al 2 metido entre medio. ¿Sí? Siempre. Y los impares nunca lo tienen. Entonces, si yo tomo un número impar, eso significa que no tiene al 2 en su factorización prima. ¿Sí? Y si lo multiplico por sí mismo, al juntar todo, el 2 tampoco va a estar en la factorización prima. Entonces, un número impar por un número impar siempre da impar. ¿Sí? De la misma forma, un par por un par siempre es par, y un par por un impar siempre es par. ¿Sí? Porque es la presencia del número 2 entre medio en la factorización la que me indica si es par o impar. ¿Sí? Entonces, como p cuadrado es un número par, la única forma de que esto ocurra es que p sea un número par. De manera que p también lo es. Exacto. Todo número que se multiplique por un par, el resultado es par. O sea, todo número entero, sí. ¿Sí? Entonces, la única forma de que p cuadrado sea par es que p también lo sea. Pero si p es par, lo que puedo decir siempre es que p cuadrado no es solamente un número par, de hecho es múltiplo de 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el p tiene al 2 metido en su factorización prima. Y si lo multiplico por sí mismo, ahora está ese 2 dos veces. Entonces el resultado lo puedo dividir por 4. ¿Sí? ¿Se fijan como que finalmente estoy ocupando solamente herramientas que hemos visto durante estas sesiones? Entonces, p cuadrado es un múltiplo de 4. Pero como 2q cuadrado es igual a p cuadrado, ¿sí? Que era lo que teníamos más arriba, fíjense lo que pasa. Esto de acá lo puedo dividir por 4. ¿Sí? Entonces, si este 2 lo paso dividiendo, lo que va a ocurrir es que lo que ahora está a la derecha va a quedar divisible por 2, porque como era divisible por 4 y dividí una vez por 2, me va a quedar un 2 dando vuelta, que puedo dividir. Entonces, q cuadrado es múltiplo de 2. Es decir, q cuadrado es par, y por la misma lógica de antes, por lo que q también lo es. ¿Sí? En resumen, tanto P como Q son divisibles por 2. Sí, esta cuestión es mucho movimiento algebraico. ¿Sí? Si se fijan, concluí primero que P cuadrado era par, de ahí saqué como consecuencia que P también era un número par, porque era la única opción. ¿Sí? Ahora, como P es un número par, significa que es 2 por algo, entonces al elevarlo al cuadrado me queda 4 por algo. ¿Sí? Así que un múltiplo de 4. Ahora, como 2 por q cuadrado es múltiplo de 4, necesariamente q cuadrado es múltiplo de 2. ¿Sí? Y por la misma lógica de antes, como ahora q cuadrado es par, q también tiene que ser un número par, por la misma razón que lo habíamos dicho con p más arriba. Entonces lo que concluí acá es que tanto p como q, ambos son números pares, son divisibles por 2. Y eso de ahí no puede ser. Porque si se fijan al principio, cuando escribí x como fracción, yo dije que x lo iba a escribir como p partido por q, donde p y q tienen como mínimo, perdón, como máximo común divisor al 1. ¿Sí? Era una fracción que ya no se podía simplificar más. Y terminé concluyendo acá
que la fracción la puedo simplificar. ¿Sí? Entonces llegué a una contradicción. Llegué al punto en que pasa una cosa y la cosa contraria al mismo tiempo. ¿Sí? Si yo reviso todo mi procedimiento acá, lo único raro que hay, o sea, no hay nada raro entre medio. ¿Sí? O sea, todos los pasos lógicos son correctos. Entonces, la única cosa que pudo haber fallado fue con lo que comencé. Esto de acá. Esto de acá tiene que ser falso. Esto no puede ser. ¿Sí? Porque si parto de eso allá, termino llegando a esta cosa que es contradictoria. Entonces, la única forma es que esto que dije acá es mentira. ¿Sí? Entonces, X no es un número racional. Si el número que yo tengo que elevar a 2 para que me dé 2 no es un número racional, no es un número fraccionario. Es un número que llamamos irracional. ¿Sí? Pero acá lo estoy asegurando. Acá estoy mostrando que en realidad ese número no lo puedo escribir como fracción. Porque si pudiese hacerlo, voy a llegar siempre a una contradicción. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esto? Entonces, listo. Sabemos que la raíz de 2 es un número que existe. ¿Sí? Es la solución, digamos, de esta ecuación. Pero sabemos que no es una fracción. ¿Sí? Entonces, eso nos está mostrando que, en efecto, esta cuestión de los números irracionales no son una cuestión que está inventada y metida ahí entre medio para parchar cosas, sino que es porque de verdad son números que aparecen y que no son fraccionarios, simplemente. ¿Sí? Ya, entonces ahora sigamos con esto. Bueno, acá hay varios ejemplos. Finalmente acá hay otra aplicación, ¿sí? Habíamos hablado que la diagonal de un cuadrado de lado 1 es igual a raíz de 2, ¿sí? Que ya lo habíamos visto en el ejemplo. Ahora, la diagonal de un cubo de lado 1 es igual a raíz de 3, ¿sí? Y eso de ahí es una aplicación, digamos, un poquito menos estándar del teorema de Pitágoras, ¿sí? Que finalmente lo que tenemos es lo siguiente. La idea es tomar un cubo, ¿sí? Supongan que esto es un cubo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es medir cuánto hay qué distancia hay entre uno de los vértices del cubo y el que está completamente opuesto, ¿sí? O sea que eso es lo que llamamos la diagonal del cubo, ¿sí? Es que la línea esta que pasa completamente por dentro del cubo, ¿sí? No pasa por las caras del cubo, ¿sí? Que esto de repente es un poco difícil de visualizar, pero lo que hay que hacer es lo siguiente. Voy a tomar esta diagonal que está acá abajo, de la cara de abajo, junto con esta parte de acá arriba, ¿sí? Y si se fijan ahí, lo que se me forma es un triángulo donde esto de acá mide 1, que es esto de aquí, ¿sí? Y este cateto de acá abajo, esta línea, corresponde a la línea que está marcada en azul acá. Y que si se fijan, esa de allá abajo es la diagonal de un cuadrado del lado 1, ¿sí? Y esa ya dijimos que valía raíz de 2. Y la que estoy buscando es esta de acá. Así que esa es la línea roja. ¿Sí? Y por el teorema de Pitágoras sabemos que x al cuadrado va a ser igual a esta raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? Que en esencia, en principio yo no sé qué es, ¿sí? En principio yo no sé qué es, pero la primera aplicación del teorema de Pitágoras acá yo había visto que esa cosita al cuadrado valía 2, ¿sí? Y a eso le sumo un 1 al cuadrado, lo que nos da 3. Y por lo tanto a esa solución, a este número, lo llamamos raíz de 3, ¿sí? Es aquel número que elevado al cuadrado me da 3. Ahora, en ese caso, fíjense que aparecían solamente raíces cuadradas, pero la aparición de la raíz cúbica es, por ejemplo, en un problema de un cubo también, ¿sí? El volumen de un cubo es multiplicar por sí mismo el tamaño de los lados 3 veces, ¿sí? En el fondo es hacer el largo por alto por ancho, ¿sí? Y eso nos da el volumen del cubo.
Entonces, si yo sé que el volumen de un cubo vale 2, yo sé que tengo que, para saber cuánto mide su lado, cuánto mide el lado del cubo, cada uno de sus lados miden todo lo mismo, lo que tengo que hacerme la pregunta que tengo que hacerme, perdón, es, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 2? ¿Sí? Y la respuesta a eso es lo que denotamos como la raíz cúbica de 2. ¿Sí? Entonces, un pequeño problemita. Tenemos esta figura de acá. Sí, es que, claro, finalmente como que la incógnita cambia de lugar. ¿Sí? Va relacionado con lo que yo decía antes. Finalmente, cuando uno calcula potencia, en el fondo igual lo que uno está haciendo es resolver una ecuación de cierta forma. En el fondo, es decir, 2 elevado a 4, uno lo calcula, ¿cierto? Pero es como preguntarse, ¿qué número resulta de tomar el 2 y multiplicarlo por sí mismo 4 veces? ¿Sí? Ahora lo que uno hace es decir, bueno, aquí cuando la pregunta que uno se hace es, ¿qué número al elevarlo a 4, al multiplicarlo por sí mismo 4 veces, me da como resultado 2? ¿Sí? Y eso es finalmente lo que llamamos la raíz cuarta de 2. ¿Sí? Y si se fijan, estas dos estructuras son básicamente la misma. Bueno, aquí quizás no fue la mejor idea ocupar los mismos números. ¿Sí? Voy a cambiarlos como para que no se genere confusión. ¿Sí? Finalmente no tienen por qué ser los mismos números. ¿Sí? Pero hay un cambio de roles. ¿Sí? En ambos casos tenemos una base, un exponente y un resultado. ¿Sí? Base, exponente, resultado. ¿Sí? La diferencia es, la diferencia que se da entre lo que es el cálculo de potencia es que en ese caso la incógnita es el resultado, ¿sí? Y en el caso de las raíces, la incógnita es la base, ¿sí? Pero si se fijan, en ambos casos se analiza la misma estructura, ¿sí? Y lo mismo va a pasar, lo mismo pasa después con la función exponencial, justamente, ¿sí? Con lo que es la toma de exponentes, que finalmente es esto de acá, y los logaritmos, que ahí la incógnita aparece en el otro lugar donde podía aparecer, ¿sí? Que por completitud lo voy a anotar acá. Vamos a poner 10 elevado a x igual a 8, ¿sí? Y en este caso es lo que la solución de esto, ya decimos que la solución a esto es el logaritmo en base 10 de 8, ¿sí? Entonces finalmente son tres formas de estudiar la misma estructura, ¿sí? La diferencia es dónde se pone la incógnita, ¿sí? Entonces, un problemita. Me dicen encontrar el valor de las diagonales X, Y y Z en los triángulos ABC, ¿sí? Triángulo ABC, que sería el vértice de acá abajo. Ese es el vértice A, vértice B, vértice C. Ay, perdón. Vértice C acá arriba. ¿Sí? ACD, que sería ACD, sería este de acá. Y el ADE, que sería ADE, sería este de acá arriba. ¿Sí? Entonces me piden encontrar los valores de las tres diagonales. ¿Sí? Entonces, a ver, para calcular, por ejemplo, z, tendría que usar el teorema de Pitágoras en cualquiera de los tres casos, en realidad. Pero yo sé que aquí en este caso, ¿cómo me quedaría? A ver, no sé si puedo tomar anotaciones aquí mismo en el PDF. Denme un segundo. Ay, perdón. Ay, no me quiere funcionar el clic derecho. Ya. No, al caso. Ya. Eh, Pero ¿qué tendría que hacer? En el fondo, en el último triángulo tendría que tomar y al cuadrado, sumarle 1 al cuadrado, y eso va a tener que ser igual a z cuadrado. Entonces ahí tengo dos incógnitas. No me sirve todavía eso. En el caso de este triángulo de acá al medio, tendría que hacer x al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso va a ser igual a y al cuadrado. Y ahí también tengo dos incógnitas. Tampoco me sirve. Pero acá en el triángulo de más abajo lo que tengo es que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado.
Entonces ahora sí tengo que x es igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces, déjenme ver si puedo copiar el dibujito. Sería ideal. No, no puedo. A ver, déjenme truquearme un poquito. Sí, voy a hacerlo con la pizarrita. Voy a copiar el dibujo. Ajá, ahí sí. Ahora sí va a quedar más claro. ¿Sí? Ok. De este triángulo, lo que vamos a tener es que y al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a z cuadrado. ¿Sí? Eso es aplicación del teorema de Pitágoras. De este de acá, voy a tener que x al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a y al cuadrado. Y de este de acá, vamos a tener que x al cuadrado, perdón, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Queda un poco más claro. Eso es todo lo que quise decir de antes, pero ahora con el dibujo sale infinitamente más rápido. Ya. Entonces, si se fijan en esta de acá, ahí, ahí sí. En esta de acá y en esta de acá, no puedo hacer mucho todavía, ¿sí? Porque tengo, tengo dos números desconocidos en cada una, ¿sí? Pero en cambio en esta última, acá, tengo solamente como incógnita el x, y de hecho, esto lo único que me está diciendo es que x cuadrado es igual a 2. ¿Sí? Y por lo tanto, decimos que x es igual a la raíz de 2. Y ahora puedo pasar a la de arriba. ¿Sí? Porque ahora yo sé que x al cuadrado vale 2. Entonces aquí nos queda que 2 más 1 al cuadrado es igual a y cuadrado. ¿Sí? Eso nos dice que y cuadrado es igual a 3. Y por lo tanto, x es lo que llamamos la raíz de 3. Y ahora voy a mezclar esto con lo que tenemos acá. ¿Sí? Y cuadrado vale 3, según esto de acá. Entonces, esto es 3 más 1 al cuadrado es igual a z cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto significa que z cuadrado igual a 3 más 1 sería 4. Y aquí nos encontramos con, dentro de todo lo que hemos visto hasta ahora de raíces en estos ejemplitos, nos encontramos en el primer caso en que puedo decir acá que z vale 2. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿puedo decir yo que z vale menos 2? ¿Sí? Porque en el fondo me estoy preguntando qué número entero elevado a 2 me da 4. ¿Sí? Yo podría decir que es 2, ¿sí? Porque 2 por 2 es 4. Pero también podría decir que es menos 2. ¿Sí? Y la respuesta, en este caso específico, es que mi respuesta acá es 2 positivo. No puede ser menos 2. ¿Sí? Porque tenemos que pensar en el contexto. Estoy pensando en cuánto mide el lado de un triángulo. Y como es una distancia, no puede ser negativo. Tiene que ser un número positivo. ¿Sí? Un pequeño detalle, ¿sí? Pero tienen que tenerlo muy presente. ¿Sí? Muchas veces pasa mucho con ecuaciones cuadráticas cuando uno ya las está aplicando en algún contexto. Uno saca las soluciones, pero de repente hay una solución ahí que no tiene sentido considerarla, dado el contexto del problema. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si me dicen, encuentra el tiempo en que, no sé, en que esta bola va a tocar el suelo, ¿sí? En un contexto físico, ¿sí? Sabiendo que la cuestión como que ya venía cayendo desde en el tiempo inicial, ya venía cayendo. Y me piden, me preguntan, en una trayectoria parabólica, por decir algo, ¿sí? Y me preguntan, ¿cuándo va a tocar el suelo? Resulta que si uno va y resuelve esa ecuación a la mala, ¿sí? Directamente, o sea, no a la mala, sino que uno resuelve eso,
la solución a ese problema va a dar dos tiempos. Va a dar un tiempo positivo y un tiempo negativo. Porque como esta cuestión venía cayendo en trayectoria parabólica, como que la ecuación, como que ve también la ecuación hacia el pasado. Y como que ve que en realidad como que la cuestión partió del suelo en el pasado. ¿Sí? Pero eso no tiene sentido, porque no miramos el tiempo hacia atrás nosotros, miramos el tiempo desde donde está mi tiempo inicial en adelante. ¿Sí? Entonces, de repente hay que interpretar los resultados antes de llegar y decir, estos son los resultados. ¿Sí? Entonces, ahora respondemos a la pregunta, ¿qué es efectivamente la raíz cuadrada de un número real? ¿Sí? Entonces, vamos a decir que R es igual a la raíz de B o la raíz cuadrada de B, que se escribe de esa forma. ¿Sí? Se puede, como la raíz cuadrada, digamos, es la primera y es la más típica que aparece, se suele omitir ese numerito que está ahí, el 2, ¿sí? Y uno lo pone la raíz simplemente. Se subentiende que es una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces vamos a decir que esa igualdad se cumple, o sea que R, este número R, es el valor de la raíz de B, si es que R al cuadrado vale B, y además R es mayor o igual a 0, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Si bien la ecuación R cuadrado igual B tiene dos soluciones, ¿sí? Tiene dos soluciones. La raíz cuadrada de B es aquella solución que es mayor o igual a 0. ¿Sí? Es un detalle importante. Que es como pensando en esto mismo, o sea que recién teníamos esta cuestión que era z cuadrado igual 4. ¿Sí? Esa ecuación tiene dos soluciones, z igual 2 y z igual 4. Pero la raíz de 4 es solamente 2. ¿Sí? No es menos 2. ¿Sí? Entonces, 3 es la raíz de 9, es la raíz cuadrada de 9, ¿sí? Porque si 3 lo elevo a 2, me da 9, así que se cumple la primera condición, y 3 es mayor o igual a 0. ¿Sí? Así que se cumplen esas dos condiciones que estaba pidiendo yo al, definir al momento de definir, digamos, la raíz cuadrada. Pero como les decía, en este caso, menos 3 no es la raíz cuadrada de 9. No puedo decir que es la raíz cuadrada de 9, porque si bien menos 3 al multiplicarlo por sí mismo da 9, resulta que menos 3 es un número negativo. Así que no puedo decir que es la raíz cuadrada de 9. ¿Sí? Es un detalle, ¿sí? Un detalle, pero es un detalle que hay que considerar siempre. ¿Sí? La raíz de un número, la raíz cuadrada de un número, es siempre un número mayor o igual a 0. ¿Sí? Nunca es negativo. ¿Sí? Ahora, típicamente eh, en ecuaciones cuadráticas y cosas así, uno podría considerar lo que uno llama la raíz negativa. ¿Sí? Pero eso en realidad no es nada más que tomar la raíz, que es un número positivo, y ponerle un signo negativo afuera. Por eso, en esta formulita para resolver las ecuaciones cuadráticas, ¿cómo dice? Dice menos b y dice más menos raíz de b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz de b cuadrado menos 4ac, independiente de lo que sea eso, si es que lo da dentro de un número positivo, que hay un par de condiciones ahí, ¿sí? Esa raíz es un número que es mayor o igual a 0. Pero como lo tengo que considerar para los dos lados, entre comillas, por eso el más menos está fuera, está fuera, porque en un caso es la raíz sumándose, o sea, la raíz, y en otro caso va restándose, que es como la raíz negativa. ¿Sí? Claro, raíz cuadrada, ojo, raíz cuadrada, siempre es positiva, ¿sí? Pero raíz cuadrada, ¿sí? Con raíces cúbicas u otro tipo de raíces es un poco distinto, ¿sí? Y eso es finalmente porque, vamos a ver el porqué en detalle, pero las raíces cuadradas, igual que las raíces cuartas, las raíces sextas y cualquier raíz que sea de un número par, ¿sí? Que esté asociada a una potencia par, ¿sí? Porque la raíz cuadrada está asociada a la potencia, está relacionada con elevar a 2, la raíz cuarta está relacionada con elevar a 4 y así. Eh, como al elevar un número cualquiera a 2, a 4, a 6, a cualquier potencia par, siempre da un número positivo, eso lleva como complicaciones en la definición. ¿Sí? Y eso no pasa con las potencias impares, no pasa al elevar a 3, al elevar a 5, al elevar a 7, ¿sí? Porque ahí como que el resultado de la potencia puede ser negativa, ¿sí? Puede ser negativo el resultado.
Entonces, y pensando en eso mismo, cuando b es negativo, la raíz cuadrada de b, ojo, que no es que no exista, simplemente no es un número real, ¿sí? No hay ningún número real que al multiplicarse por sí mismo, digamos, al elevarlo al cuadrado, me dé un número negativo, ¿sí? Y esa es una propiedad de los números reales, ¿sí? Y claro, eventualmente alguien dijo, bueno, pero yo quiero resolver la ecuación x cuadrado igual menos 1. ¿Qué hago? Bueno, inventemos un número. Y ahí aparece la unidad imaginaria, que se define como la raíz de menos 1. ¿Sí? Y ahí aparece todo este tema de los números complejos que eventualmente van a estudiarlo, ¿sí? En detalle. Pero en este punto, para nosotros lo importante es recordar que la raíz cuadrada de un negativo no es un número real, ¿sí? E insisto, no es que no exista, ¿sí? No es un número real. O de otra forma podría decirse, no existe en los números reales, ¿sí? Pero de que existe, existe. En otro sistema, pero existe, ¿sí? Lo mismo termina pasando con la raíz cuarta, con la raíz sexta, con la raíz octava y así, cualquier raíz asociada a un número par de un número negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomar cualquier número real y elevarlo a alguna potencia par, el resultado es siempre mayor o igual a cero. Entonces, por ahí pierde sentido hablar de alguna raíz par de un número negativo, ¿sí? En los números reales, ¿sí? Y ahí está. Raíz de menos 1 no es un número real. Y de hecho eso es lo que se define como la unidad imaginaria, ¿sí? Lo van a ver en su momento. Estaba viendo la hora. Son las 10:18. Vamos a hacer una pausa. Continuamos a las 10:30. 10:30 sigamos, ¿ya? Ok, hasta aquí. Que nos dimos hartas vueltas, finalmente, digamos, para justificar un poco el estudio de las raíces, ¿sí? Y que son finalmente cuestiones que no son antojadizas, o sea, terminan apareciendo en resolución de problemas, ¿sí? No sé si hay alguna consulta, alguna duda por ahora. Ya. Entonces, así como recién nos estábamos preguntando qué era la raíz cuadrada de un número real, nos preguntamos ahora qué es la raíz cúbica, ¿sí? Eh, entonces, nosotros vamos a decir que un número R es la raíz cúbica de B, ¿sí? Que lo denotamos de esa forma como está ahí. Eh, cuando el número R satisface que al elevarlo a 3 me da B, ¿sí? Y solamente eso, ¿sí? Aquí ya no tenemos una condición como en el caso anterior, que pedíamos también que el número B, perdón, que el número R fuese mayor o igual a 0, ¿sí? Acá es simplemente que resuelva la ecuación. ¿Por qué? Porque resulta que la ecuación R elevado a 3 igual B tiene una única solución siempre, ¿sí? En el caso de R cuadrado igual B, eso habíamos dicho que tenía dos soluciones, tiene una solución positiva y una solución negativa, ¿sí? Pero nosotros nos quedamos solamente con la positiva. Eso es lo que definimos como la raíz cuadrada. En el caso de la raíz cúbica, y lo mismo va a pasar con la raíz quinta, la raíz séptima, y así como cualquier raíz impar, digamos, la solución también siempre es única, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que 2 es igual a la raíz cúbica de 8, porque si yo tomo el 2 y lo elevo a 3, el resultado me da 8, ¿sí? Entonces, si se fijan, claro, es como lo que explicaba adelante. Finalmente, la solución a esto, el valor de la raíz, mi incógnita en el fondo, está metida acá en la base de la potencia, ¿sí? Es un x al cubo igual a 8. Y la solución de eso es la raíz cúbica de 8, ¿sí? Ahora, la raíz cúbica de b siempre existe como número real, ¿sí? En el caso anterior de la raíz cuadrada decíamos que no era un número real, ¿sí? No que no existiera, sino que no existe como número real. En el caso de la raíz cúbica siempre existe como número real, incluso en el caso en que el número que estoy poniendo dentro de la raíz sea un número negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo ahora quiero hablar de la raíz cúbica de menos 8, resulta que si yo tomo el número menos 2 y lo elevo al cubo, me va a dar menos 8,
¿sí? Porque en el fondo va a ser menos 2 por menos 2, que ahí nos da 4, y después ese 4 lo multiplico nuevamente por menos 2 y me da menos 8, ¿sí? Como que los signos ahí nos ayudan de cierta forma. ¿Sí? Que exactamente, no sabía que venía el mismo ejemplo, pero bueno, es lo que acabo de decir. ¿Sí? Entonces, preguntas rápidas. ¿Sí? Vayan respondiéndome por ahí por el chat o por micrófono, como prefieran. Raíz cuadrada de 49. Ya. De 216, raíz cúbica. 6, exactamente. 6. Raíz cúbica de 216 es 6. ¿Sí? 6 por 6, 36. 36 por 6 son 180 más 36, 216. Sí. ¿Es 25 la raíz cuadrada de 625? Sí. Sí, porque tenemos 25, 25 por 5 son 125 y por 5 de nuevo, que ahí multipliqué 2 veces por 5, en vez de multiplicar directamente por 25. 125 por 5 es 625, así que sí. ¿Es 0 la raíz cúbica de 0? Sí, porque el 0 elevado a cualquier número distinto de 0 es siempre 0. ¿Sí? Y ojo con lo que dije ahí. 0 elevado a cualquier número distinto de 0. ¿Sí? Porque 0 elevado a 0 es un tema completamente aparte. ¿Sí? Porque hay como dos reglas típicamente. 0 elevado a cualquier número distinto de 0 me da 0. Y cualquier número distinto de 0 elevado a 0 da 1. Y el caso ahí que se cruzan las cosas, se cruzan los cables, es cuando 0 lo eleva a 0. Que ahí uno podría decir vale 1, vale 0, puede ser otra cosa. ¿Sí? Y en realidad, como número, el resultado de 0 elevado a 0 está indefinido. ¿Sí? Pero hay formas de conllevar eso y que... Es que no es tanto como que explote en realidad. Como que finalmente se le puede definir un valor, pero es con herramientas que ustedes todavía no manejan, que las van a ver en los próximos semestres, ¿sí? Con límites de funciones. Ahí van a poder hacer algo con ese 0 elevado a 0 y decir, 0 elevado a 0 no está definido, pero si tomo un número muy chiquitito y lo leo a un número igual de chiquitito, y voy haciendo esos dos números tan chiquititos como yo quiera, van a llegar a un valor. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz cúbica de menos 1? Menos 1. Sí. No hay ningún problema con el hecho de tomarle raíz a menos 1 en este caso porque es una raíz cúbica. Si fuese raíz cuadrada, ahí ya no tenemos solución en los números reales. ¿Sí? Pero en este caso, la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Ahora, ya hablamos de raíz cuadrada, raíz cúbica. ¿Sí? Que son las dos que se le pone, digamos, un nombre, digamos, especial. ¿Sí? Porque son las que más aparecen. Pero en general nosotros podemos hablar de la raíz enésima de un número real. ¿Sí? De la misma forma, la raíz cuadrada, ¿qué es lo que decía yo? Bueno, buscábamos aquel número que elevado a 2 me diese el número b. La raíz cúbica era buscar aquel número que elevado a 3 diese b. Si busco la raíz enésima, lo que estoy buscando es aquel número que al elevarlo a n me da el número b. Eso de ahí, lo que acabo de decir. ¿Sí? Raíz enésima de b es aquel número que al elevarlo a n da b. ¿Sí? Es la forma en que denotamos eso, porque no es muy conveniente, digamos, ponerle un nombre especial a todas las raíces. ¿Sí? Así como lo hacemos con la raíz cuadrada o la raíz cúbica. ¿Sí? Eh, y que claro, si lo piensan, raíz cuadrada tiene que ver con un cuadrado, que es algo que está en el plano, en 2 dimensiones, 2. Raíz cúbica es algo que está en 3 dimensiones, ¿sí? 3. ¿Cómo le llamaría ese objeto yo en 4 dimensiones? No sé, y no me va a preocupar, ¿sí? Ahí hablamos de la raíz cuatroésima o más comúnmente la raíz cuarta, ¿sí? Entonces, eso es la raíz enésima, es preguntarse, ¿cuál es el número que al elevarlo a n me da b? Y ese número que yo encuentre es lo que llamamos la raíz enésima, ¿sí?
¿Se entiende esa idea que hay por debajo? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Sí? Exacto. A elevado a n igual b, ese a es la raíz enésima. ¿Sí? Entonces, veamos un caso primero. ¿Sí? Cuando n es un número impar, la raíz enésima de b, que es lo que escribimos así, como ponemos la raíz, el b, y antes donde en el caso de la raíz cúbica poníamos un 3, ahora ponemos un n, ¿sí? Para indicar que esa es la raíz enésima. ¿Sí? Y esa raíz enésima es aquel número real que resuelve la ecuación r elevado a n igual b, o sea, me estoy preguntando cuál es el número que al elevarlo a n me da b, ¿sí? Ese es el valor de la raíz, ¿sí? Y en este caso, cuando ese n es un número impar cualquiera, resulta que aunque el b sea negativo, la raíz siempre existe, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba justamente con las raíces cúbicas? ¿Sí? Las raíces cúbicas están asociadas al 3, ¿sí? Y el 3 es un número impar, ¿sí? Y ahí en ese caso, la raíz cúbica de un número real siempre existe, independiente de si ese número es positivo o negativo, ¿sí? Lo mismo pasa acá cada vez que n es un número impar, ¿sí? Entonces lo que hacemos es buscar aquel número que si lo multiplico por sí mismo n veces, el resultado es b. Un ejemplo, raíz quinta de menos 100.000, de menos 100.000, ¿sí? Y acá, claro, decimos raíz quinta o también puede ser raíz cincoésima, ¿sí? Pero eso de ahí, que en el fondo es, digamos, asociándolo con lo que está arriba, que es la raíz enésima, ¿sí? No es el término que se ocupa comúnmente, sino que uno habla de la raíz quinta, raíz séptima, raíz novena, ¿sí? De esa forma las mencionamos, ¿sí? Pero es preguntarse, ¿qué número tengo que elevar a 5 para que me dé menos 100.000? ¿Sí? Y la respuesta a eso es menos 10. No necesariamente, estamos viendo el caso en que n es impar, porque hay una particularidad cuando n es impar y cuando n es un número par, ¿sí? Que es la misma diferencia que se producía cuando la raíz era cuadrada o cuando era cúbica, ¿sí? Entonces, como n es un número impar, el hecho de que menos 10 sea negativo no importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasaba en el caso de la raíz cúbica, ¿sí? Yo le puedo tomar raíz cúbica a un número negativo y no hay ningún problema y el resultado me va a dar negativo, ¿sí? La diferencia se producía en el caso de la raíz cuadrada, que ahí teníamos dos cosas. Primero, para que el resultado sea un número real, el número al que le estoy tomando la raíz tiene que ser un número mayor o igual a 0, y el resultado siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, bueno, acá está la explicación de por qué se tiene el resultado en este ejemplo, porque si tomo el menos 10 y lo multiplico por sí mismo 5 veces, el resultado es menos 100.000. Así que se cumple la condición, ¿sí? Que en el fondo menos 10 elevado a 5 es igual a menos 100.000. Ahora, hay una pequeña distinción. Cuando n es un número par, la raíz enésima de b es el número real que verifica que, primero, existe solamente si es que el número de adentro, aquí hay un problema, esto no es que b sea mayor que 0, de hecho es b mayor o igual a 0, ¿sí? Puede ser 0, y que al elevarlo a n me da igual a b. ¿Sí? Si se fijan, esta segunda condición es la misma que antes, pero ahora también estoy exigiendo que el número que estoy poniendo adentro de la raíz sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Y de la misma forma, vemos esto de acá. O sea, por ejemplo, raíz cuarta de 81. Vale 3. ¿Por qué? Porque en esencia lo que tengo que buscar es esto. Es chequear que si el 3 lo multiplico por sí mismo 4 veces, me da 81. Y eso es cierto, ¿sí? Pero fíjense que eso también es cierto para el número menos 3, ¿sí? Porque menos 3 por menos 3 es 9. 9 por menos 3 me da menos 27. Y menos 27 por menos 3 me da 81, ¿sí? Así que menos 3 también es un número que al elevarlo a 4 me da 81. Pero
hacemos la misma distinción que hacíamos en el caso de la raíz cuadrada con los números pares, ¿sí? Vamos a exigir que el resultado de la raíz sea el número positivo que cumple la condición, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, de la misma forma, por el mismo motivo que ocurre eso con los números, con la raíz cuadrada, con el número 2, ¿sí? Si se fijan, es el mismo motivo, ¿sí? Porque si yo tomo cualquier número real y lo elevo al cuadrado, habíamos dicho que eso siempre me da un número que es mayor o igual a 0, ¿sí? Como que los signos se cancelan entre ellos. Y eso en realidad no pasa solamente con elevar al cuadrado. Ocurre lo mismo al elevar a 4, al elevar a 6, al elevar a 8 y en general al elevar cualquier número real a un número par, el resultado siempre va a ser un número mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, en los números reales no tiene sentido preguntarse, por ejemplo, con esto de acá, ¿cuál es la raíz 2020ésima de menos 1? ¿Sí? Porque esto de acá no existe ningún número real que al elevarlo a 20.000, perdón, a 2020, no existe ningún número real que al elevarlo al 2020 sea positivo, perdón, sea negativo, ¿sí? Todo número real elevado a un número par es siempre positivo, ¿sí? Entonces, esta raíz no tiene solución en los números reales, ¿sí? En los números complejos sí, pero en los reales no. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Finalmente, esta particularidad, esta pequeña diferencia que se daba entre lo que es la raíz cuadrada y la raíz cúbica, no es solamente una diferencia que se da entre esas dos raíces, sino que la forma en que se comporta la raíz cúbica es común para la raíz enésima, para cualquier n que sea impar, y las particularidades para la raíz cuadrada son todas las mismas para todas las raíces que están asociadas a un n que es par. ¿Sí? Y eso es netamente no por una cuestión mágica de las raíces, sino que es por el comportamiento que tienen las potencias. ¿Sí? No sé si me expliqué bien, necesito que me confirmen. Y si no, díganme y busco alguna otra forma de explicarlo. Sí, recuerden que yo estoy acá no para sentarme y hablar solo y pegarme un monólogo. Sí, yo estoy aquí para responder dudas. Ya, a ver, voy a hacerlo acá. A ver, entonces, en general, raíz enésima de b es aquel número real r tal que r elevado a n es igual a b. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Esa es la definición de la raíz enésima. ¿Sí? Es importante ver lo siguiente. ¿Sí? Esa es una condición que se tiene que cumplir siempre, pero, eh, pero si n es par, pedimos además que r sea mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo considero la ecuación, consideremos la ecuación x a la cuarta igual a 16. ¿Alguien me puede decir algún número que al elevarlo a 4 me da 16? 2. ¿Hay algún otro número que al hacer eso, que al elevarlo a 4 me dé 16? Sí, hay otro, El -2. menos 2.
¿sí? Menos 2 elevado a 4 también me da 16, ¿sí? Pero de esto yo digo que la raíz cuarta de 16 es 2, ¿sí? Este de aquí yo lo descarto, porque voy a pedir que el valor de la raíz sea mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Esa es finalmente la idea que hay por debajo, que es lo mismo que hacíamos con las raíces cuadradas, ¿sí? Para las raíces cuadradas siempre voy a tener dos soluciones, ¿sí? Voy a tener un número que va a ser mayor o igual a 0 y ese mismo número, pero negativo, también va a ser solución de la ecuación, ¿sí? Pero el valor de la raíz en sí es el número positivo nomás. ¿Sí? En cambio, esta complicación no se da en el caso de los números, en el caso en que n es un número impar. Entonces, si n es impar, esta complicación no se da. No se da, ya que la ecuación x elevado a n igual b siempre tiene una única solución siempre tiene una única solución, ¿sí? En el caso en que n sea impar, ¿sí? No tengo las herramientas para entrar en detalle sobre por qué eso es verdad, sobre por qué esto de acá siempre tiene única solución. Por ahora me lo van a tener que creer, ¿sí? Pero tiene que ver con que acá hay una función involucrada y esa función se le llama que es biyectiva, entonces como que hay una correspondencia completa uno a uno. Son cuestiones que van a ver ustedes, van a estudiarlas en sus primeros cursos en la universidad, ¿sí? Ahora durante el primero o el segundo semestre, ¿sí? Pero lo importante es esto de acá, ¿sí? Que en el caso en que la potencia o equivalentemente, porque acá lo que estoy haciendo es calcular la raíz enésima de b, ese es el valor de x, ¿sí? En el caso en que n sea impar, este cálculo se puede hacer, ¿sí? Independiente de incluso del signo que tenga b, da lo mismo el valor que tenga el número b, ¿sí? Esto se puede calcular. En el caso en que sea par, el n, ¿sí? Hay dos particularidades. Primero, lo que yo voy a pedir es que el resultado de la raíz sea el número positivo que cumple la igualdad, ¿sí? Así que me quedo con el 2 y no al menos 2 en este caso. Pero aparte, si yo tomara, por ejemplo, esta cosa de acá, esto no tiene solución, perdón, menos 16, no tiene solución real, ¿sí? Tiene soluciones complejas, ¿sí? Como números complejos, números imaginarios. Pero como número real, la raíz no existe, ¿sí? Entonces, para poder calcular la raíz cuando el n es un número par, como era en el caso de la raíz cuadrada, ¿sí? Yo además lo que tengo que pedir es que el número que pongo adentro tiene que ser un número mayor o igual a 0, porque si pongo un negativo, como en este caso, acá, esto de aquí no tiene solución, entonces la raíz no existe como número real, ¿sí? No sé si ahora quedó más claro. Confírmenme todo, porque siento que fue una parte, fue como un cañonazo de información de un momento a otro. Ya, ya. Lo importante es que después de una segunda explicación quedó claro. Ya, bacán. Entonces, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la raíz cuarta de 625? La pregunta aquí es, ¿qué número elevado a 4 da 625? Sí, 5. ¿Sí? 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. 125 por 5, 625. Así que ahí el 5 multiplicado por sí mismo 4 veces da 625. Y aquí el punto importante, si bien
menos 5 elevado a 4 también da 625, la raíz cuarta de 625 es simplemente 5, sin el signo negativo. ¿Sí? Porque dijimos que las raíces cuarta, en este caso, porque 4 es un número par, así que la raíz cuarta es un número positivo. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz sexta de 64? 2. Y aquí la misma idea. Si bien menos 2 elevado a 6 también da 64, me quedo con el positivo nomás, me quedo con el 2. Raíz octava de 100 millones. 10. Sí, es que técnicamente eso es lo que se suele hacer. ¿Sí? De hecho, hay una propiedad, o que se ve como propiedad, pero muchas veces aparece una fórmula de este estilo. Se dice que la raíz cuadrada de x al cuadrado, muchos caen en el error de decir que esto es x. Y eso es mentira. De hecho, esto es el valor absoluto de x. Eso sí es cierto. ¿Sí? Porque si yo dijera, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, esto no es menos 5. ¿Sí? Es 5 simplemente. Entonces, como que en realidad esto es lo que siempre se cumple. La raíz cuadrada de algo al cuadrado es el valor absoluto de ese algo. ¿Sí? Que es lo que dice Ricardo, justamente, que es como dejar el valor absoluto. ¿Sí? Ya, y acá, claro, raíz octava de 100 millones es 10. ¿Sí? La forma simple de darse cuenta de eso es contar la cantidad de ceros que hay. ¿Sí? Hay 8 ceros, así que eso es un 10 elevado a 8. ¿Sí? Entonces estamos tomando raíz octava de 10 elevado a 8. Eso da 10. ¿Sí? Lo mismo de antes. Menos 10 también, al elevarlo a 8 me da 100 millones, pero no me sirve porque yo quiero que la raíz sea un número positivo, la raíz asociada a un número par, ¿sí? Que como hemos estado viendo acá, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava. Entonces, pregunta, ¿es menos 1 la raíz décima de menos 1? ¿Qué me dicen? ¿Ve un sí, ve un no? ¿Otro no? O no sé si el sí estaba de antes. Ah, no, ya, sí, no. Claro, ¿sí? Porque ahí la pregunta que uno se hace es, si menos 1 lo elevo a 10, ¿me da menos 1? Y la respuesta es no. ¿Sí? Porque voy a estar tomando ese menos 1, pero lo voy a estar elevando a un número par. Así que el resultado va a ser mayor o igual a 0 siempre. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la raíz 2020ésima de 1? 1. Sí, que el 1 lo elevo a cualquier cosa y me da 1. Así que, en particular, si lo elevo dele con 20.000 a 2020, me da 1. Como que parece que quede traumado, como que me cuesta decir 2020, como que no quiero ver más ese número. Entonces, el 1 elevado a 2020 da 1. Así que en ese caso puedo decir que 1 es la raíz 2020ésima de 1. ¿Sí? Entonces, como resumen, estamos justito acá el resumen para terminar esta primera sesión. La noción de la raíz cuadrada y la raíz cúbica están motivadas fuertemente por el cálculo de diagonales en geometría. ¿Sí? Finalmente, lo vimos en los ejemplos de motivación, que es finalmente calcular la diagonal de un cuadrado, calcular la diagonal de un cubo. Ahí es donde empezaron a aparecer estos números. ¿Sí? Que era finalmente era como el fuerte, digamos, de la matemática de la Grecia clásica, ¿sí? La geometría. ¿Sí? Finalmente ellos no trabajaban, digamos, con un sistema numérico específico, sino que traducían toda la matemática simplemente en geometría. ¿Sí? Y que sus conceptos numéricos tenían que ver con mediciones geométricas. ¿Sí? Vimos un poco cómo, o qué es, digamos, la raíz cuadrada, la raíz cúbica y en general la raíz enésima, y que tenemos que siempre estudiar, si queremos saber cuál es el valor de la raíz enésima de un número, tenemos que estudiar la ecuación
que yo la anoto con X, ¿sí? Acá está como con R, ¿sí? X a la n igual B, ¿sí? Y en el caso de que n sea un número par, nos quedamos con la solución positiva de esa ecuación, ¿sí? Y si n es impar, es la solución que salga, que va a ser la única, ¿sí? Que puede incluso ser negativa. Entonces, la única forma de que la raíz enésima de algún número B no sea un número real es cuando el índice de la raíz sea un número par, ¿sí? Y el radicando, que es lo que está dentro, que es un nombre particular que tiene, no me gusta ocupar mucho esos nombres, ¿sí? Porque siento que termino enredando mal las cosas, pero ese número que está dentro de la raíz es negativo, ¿sí? Entonces, raíz par de un número negativo no existe en los reales, ¿sí? Es un número imaginario, ¿sí? En cambio, la raíz impar de un número negativo, eso existe, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, raíz par o impar de números positivos, con esas no hay problema, esas existen, ¿sí? Entonces, el único caso complicado es este de acá, es la raíz par de un número negativo, ¿sí? Porque ahí eso de ahí no tiene solución en los números reales, ¿sí? Ok. Consultas. Ya. Entonces, paramos por ahora. Vamos a seguir a las 11:30, ¿sí? Voy a parar la grabación al tiro.